Historias cortas de salvación. Recoge los fragmentos que quedan para que no se pierda nada. Judía del kiosco. El amor es paciente, el amor es amable, no arrogante. No actúa de manera impropia. Su amor nunca falla. Mientras preparaba este libro para publicación y releyendo el capítulo 3, ver doble, mi más cercano amigo me recordó otra historia de salvación cuando llegué al final y leí: testificar no es una excusa para la confrontación, más bien significa que tu vida es una epístola o un libro abierto que todos leen. Todo el mundo es testigo de cómo vives tu vida. Esta historia sucedió cuando mi hermana, la tía Patty Cake, volaba a casa después de visitar a su familia y había sido desviada a través de una pequeña ciudad, Joplin. Fue un viaje de más de 1 hora y aunque no me gusta mucho conducir distancias largas, por decirlo suavemente, porque soy una persona hogareña, decidí que era una buena oportunidad para hablar con mi esposo y tratar de disfrutar el viaje. Cuando llegué a la salida, mucho antes de que aterrizara el vuelo de mi hermana, me di cuenta de que la ciudad estaba completamente sin luces. Lo único iluminado era el centro comercial local, así que naturalmente entré para ver qué estaba pasando. Dado que esto sucedió hace años, no recuerdo por qué o cómo la ciudad se quedó sin electricidad, o por qué el centro comercial era el único lugar iluminado. Pero teniendo la fe de un niño, creo que todo sucedió para que esta niña judía especial, a quien él había concertado una cita para que yo la conociera. Mientras caminaba tratando de matar el tiempo, noté un kiosco en el centro comercial y comencé a buscar almohadillas térmicas caseras que cuando se calientan alivian los dolores musculares y desprenden un aroma relajante. Unos minutos más tarde, una joven encantadora se me acercó y mientras hablábamos, disfrutando de su acento israelí, fue abordada por un grupo de cristianos que estaban testificando. Me estremecí mientras escuchaba cómo la confrontaban sobre dónde iría cuando muriera, e incluso después de explicarle que era judía, no dejaron de advertirle dónde pasaría la eternidad, y dejaron en voz alta y clara que no era el cielo. Después de que finalmente la dejaron sola y se marcharon, orgullosos de la forma en que estaban salvando gente, me dijo lo mucho que odiaba a los cristianos y lo grosero que siempre han sido con ella. Me encogí y tragué saliva. Le pregunté sobre su encantador acento y dijo que se había mudado con su familia desde Israel. Sin saber qué hacer o decir, identificando a un cristiano, elegí algunas cosas para comprar, que honestamente no deseaba comprar porque me gustan los aromas, pero mi esposo me dijo que quería que comprara. Cuando me di cuenta de que no tenía suficiente efectivo, le aseguré que regresaría el día siguiente, porque había escuchado a personas decir que habían cerrado el aeropuerto y que no habría más vuelos ese día. Traté de explicarle que tenía que regresar de todos modos. Fue entonces cuando ella dijo: sé que no volverás, es solo una excusa que te dan los estadounidenses para escapar. Prefiero que la gente sea honesta y simplemente diga la verdad. Me dio más vergüenza. La noche siguiente, como prometí, regresé al centro comercial con mucho dinero en efectivo en la mano. Mientras caminaba hacia el kiosco, vi a mi dulce judía, primero asombrada, luego sonriendo con una gran sonrisa. Y gritó: ¿volviste? Sí, dije que lo haría. Entonces llegó el momento del ajuste de cuentas. Mientras calculaba lo que debía y comenzaba a empaquetar mi compra, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije: soy escritora, con la esperanza de evitar reclamar lealtad a los cristianos testigos que la habían confrontado groseramente el día anterior cuando ella me presionó. ¿Qué tipo de libros escribes? Me encantaría leerlos. Tragué saliva nuevamente. Con las mejillas ardiendo la miré y cuando nuestras miradas se encontraron le dije: no creo que te guste leer mis libros, porque verás, soy cristiana y de eso se trata. En realidad, dijo, me gustaría leer tus libros. Entonces le di mi dirección de correo electrónico y le dije que le enviaría cualquiera de mis libros que quisiera de nuestra librería alentadora.com, el sitio web.
Al final le envié todos los libros que tenía impresos en ese momento y poco después me escribió para informarme que había compartido mis libros con su familia. Ella le había hablado a su familia de mí, de no defender a los otros cristianos, que diferente a un cristiano. Incluso conduje otras 2 horas y regresé al día siguiente para comprar la mayoría de los productos que ella vendía. Nos mantuvimos en contacto respondiendo preguntas que ella tenía sobre este amigo mío, que pronto se convirtió en un cercano amigo de esta dulce judía. Todavía es judía, pero también creyente, junto con la mayor parte de su familia aquí en Estados Unidos y algunos en Israel. Recordemos, el amor es paciente, el amor es amable y no es celoso. El amor no se jacta y no es arrogante. No actúa de manera impropia. Su amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca falla. Salvación de la hora final. Acerca de ese día y hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, pero solo el Padre. En Hermano Juan comencé con el deseo de compartir sobre el padre de Juan, quien fue salvo en la hora final, apenas unas semanas antes de morir de cáncer de páncreas. Es uno de los más conmovedores que he compartido con innumerables personas, por lo que es apropiado compartirlo aquí con ustedes. Cuando mi tercer hijo fue a pedir la mano de su futura esposa, nadie sabía que al día siguiente a su padre le darían poco tiempo de vida. Jerry había estado viviendo la vida al máximo según los estándares del mundo y no estaba interesado en conocer a Dios. La mayor parte de su dinero, y tenía mucho, lo ganó en cosas que los creyentes encontrarían muy desagradables. Sin embargo, todas sus hijas eran creyentes, incluida mi nuera, que trabajaba para la megaiglesia que mencioné, anteriormente a la que asistía nuestra familia, donde más de la mitad de mis hijos conocieron a sus cónyuges. Sin embargo, todo cambió para Jerry y su futuro en un abrir y cerrar de ojos. Jerry estaba aterrorizado de morir. Entonces, mientras intentaba apoyar a su prometida, mi hijo recordó algo que Jerry había mencionado. Jerry dijo que si tuviera que hablar con cualquier pastor, sería el pastor de la mega iglesia cuando vio sus comerciales. Si tuviera que adivinar, fue el estilo de predicación que atrajo a Jerry, que surgió de sus estudios para ser abogado. Cada sermón presentó su caso para dejar que el jurado, los que lo escuchan, decidieran. Sabiendo que Jerry estaba a punto de conocer a su hacedor, mi hijo llamó a nuestro pastor principal, ya que este era un momento de eternidad en el tiempo. El pastor no solo accedió a venir, sino que su esposa dijo que ella también quería ir. En cuestión de minutos, a la hora señalada, Jerry escuchó las buenas nuevas, se arrodilló y clamó al Señor para ser salvo. Al instante, Jerry nació de nuevo y se liberó instantáneamente del miedo a morir. Su esposa también fue salva, aunque el tratamiento comenzó a quitarle la vida a Jerry y a transformar su apariencia, dejándolo terriblemente débil. En la boda de mi hijo pudo acompañar a su hija hasta la mitad del pasillo. Después, Hermano Juan pasó su hermana a su padre. Al igual que mi hijo, creía absolutamente que el Señor planeaba sanar a Jerry para que pudiera continuar su búsqueda de compartir las buenas nuevas con todos los que conocía. Todos sus familiares, amigos y extraños que conocían que también necesitaban al Señor y su salvación. Todavía nuestros planes no son sus planes, así que al regresar de su luna de miel, Jerry falleció. Sin embargo, por muy triste que fuera perder a un padre tan joven, sus hijos sabían que su padre estaba con su padre. Y a todos, incluido usted, se le ha dado la historia de salvación de la última hora de Jerry para absorber y luego compartir una y otra vez, tal como continuaré haciendo. ¿Ves la luz? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No hay duda de que esta es una de las historias de salvación más difíciles de escribir para mí, ya que trata sobre mi propio padre. Si has leído mi libro Restaura tu Salud, recordarás que compartí un testimonio sobre mi padre que sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, el testimonio se centró en lo que sucedió después.
A mi madre se le permitió quedarse con mi padre, quien había sido ingresado en el hospital en su 59 aniversario de bodas, y se había sentado en una mecedora toda la noche. Lo que compartí es lo que sucedió después de que la ambulancia lo trajo al hospital, y nos dijeron que no sobreviviría y que fallecería en breve. Al darme cuenta que a mi padre solo le quedarían unos minutos u horas de vida, entré en la habitación privada en la que lo habían encerrado para fallecer. Aunque estaba inconsciente y muy pronto entraría en coma, sin embargo, recuerdo haber visto y oído muchos testimonios de cómo personas que no podían responder en realidad escuchaban lo que se les decía. Así que cerré la puerta en silencio, tomé la mano de mi padre, me incliné hacia su oído y comencé a susurrarle al oído, diciéndole cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaría y que no tuviera miedo. «Papá», le pregunté, «¿ves la luz? Hay una luz frente a ti. ¿Lo ves? Papá, ese es el Señor frente a ti y te está llamando a regresar a casa. Extiende su mano y acéptalo a Él y a su regalo. Pídele que te salve de esta vida para que puedas pasar la eternidad con Él. Algún día iré a encontrarte en el cielo. Te amo más de lo que puedo decir jamás». Aunque lo sé, dije más. Como puedes imaginar, estoy luchando por recordar y estar en ese cuarto oscuro con mi padre, que se estaba muriendo. Pero lo que pasó después fue que me senté y noté que las lágrimas corrían por el rostro de mi padre. También noté que mi padre tenía una expresión tan tranquila y pacífica en su rostro, casi angelical, radiante. Finalmente estaba en paz. Sin embargo, todos debemos de recordar que hay un ladrón esperando para robarnos el gozo y la paz, andando alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin previo aviso, la enfermera entró y sin que nadie se lo pidiera, dijo: «Oh, él no puede oírte. Las lágrimas ocurren con bastante frecuencia en pacientes inconscientes que caen en coma antes de morir». Aunque estaba desconcertada, sabía y creía de todo corazón que mi padre me había escuchado y había sido salvo. Lo que había presenciado y lo que él me había impulsado a decir y susurrarle al oído hizo que mi padre naciera de nuevo. ¿Recuerdas que fue el carcelero el que entró corriendo y cayó temblando a los pies de Pablo? Entonces dijo a Pablo y a Silas: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos respondieron: «Creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa». Ahora bien, sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Una vez más, si has leído Restaurar tu salud, mi padre, después de nacer de nuevo, milagrosamente salió del coma 3 días después. Una vez más me incliné, esta vez a solo unos centímetros de la cara de mi padre, y le susurré: «Papá, te llevaremos a casa. Papá, ¿quieres volver a casa?» Mi padre abrió los ojos y dijo: «¿Qué piensas?». Al instante supe que mi padre era diferente. Durante los siguientes 9 meses, aunque nos dijeron que iba a morir, vivió en perfecta paz. Mi padre vivió 9 meses más sin medicación alguna. Mi madre y yo acordamos dejarlo ir y permitir que Dios lo llevara a casa cuando Él quisiera. Estos 9 meses significaron que cada uno de los 7 hijos de mi padre pudo venir a Florida y pasar tiempo con él, diciendo todas las cosas que querían decir y las palabras que anhelaban escuchar de su padre: «Te amo». Una vez que todos se despidieron, una mañana temprano el Señor regresó para llevar a mi padre a casa. Mientras mi madre oraba con mi papá, su nueva rutina matutina, ella salió para contestar un golpe en la puerta. Cuando entró, la enfermera del hospicio se volvió hacia mi mamá y le dijo: «Se ha ido». No hubo lágrimas, ninguna. Sabíamos que mi padre estaba en un lugar mejor. No celebramos ningún funeral. En lugar de eso, todos salimos a cenar esa noche. Cada uno de nosotros nos turnamos para hablar sobre el maravilloso tiempo que pasamos con él. Todos sabíamos y nunca dudamos que mi padre estaba con su Salvador, su amigo y el compañero que había conocido mientras estaba postrado en cama, sin poder hablar,
y pasó de esta vida a la siguiente lleno del amor de Dios. En cierre. Como todos nosotros, todavía tenemos familiares no salvos y muchos otros a quienes amamos desesperadamente y que no viven para el Señor. Mi esperanza y mi oración es que ya no uses tu energía ni te imagines cómo o quién los va a salvar. Como escribí en Una mujer sabia hace siglos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Si Dios no envió al Señor para juzgar al mundo, estoy segura que tampoco me envió a mí ni a ti. En cambio, Dios dijo, porque para esto habéis sido llamados, porque Él también sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Y si pudiéramos hablar todos los idiomas de los humanos e incluso de los ángeles, si nosotros no lo hiciéramos, amar a otros, nosotros no seríamos más que un címbalo que retiñe. Dios no está hablando de amor duro, sino del tipo de amor que es duro, en realidad imposible de vivir, sin que su amor fluya a través de ti, amando al que no se puede amar. Amor que es paciente, amable y no celoso. Amor que no es jactancioso y no es arrogante. Amor que no actúa de manera vergonzosa ni busca su propio beneficio. Amor que nunca se provoca y no dará cuenta de un mal sufrido. Amor que no se regocija con la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque Dios promete que este tipo de amor nunca falla, porque este tipo de amor también cubre multitud de pecados. Invierte en amar a los perdidos con su amor y comienza a disfrutar la espera, sabiendo que cuanto más larga sea la espera, más caerá en completa oscuridad su ser querido perdido y mayor será el testimonio escrito por la propia mano de Dios. Ahora está armado con la verdad de las promesas de Dios junto con las muchas historias de salvación que ha leído y con suerte compartido. Cada historia y cada promesa estarán allí para ayudarle a permanecer entusiasmada, sabiendo que las fechas de cada salvación están marcadas y rodeadas con un círculo en su calendario y que son para un tiempo señalado. Es importante asegurarse de registrar la visión e inscribirla en tablillas para que el que la lea pueda correr. La visión aún es para el tiempo señalado. Se apresura hacia la meta y no fracasará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Cuando empieces a preocuparte, recuerda que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y finalmente, recuérdate a ti mismo y a los demás que Él no te necesita. Confía en Él significa que tendrás un asiento en primera fila porque crees y confías en su promesa. Tú y tu casa serán salvos.